La forja de un luchador. No le gustaba ser acompañado por guardaespaldas. Por eso, aquella mañana del 28 de octubre de 1980, iba solo con su chofer. Estaban haciendo un alto frente a la Universidad de El Salvador, cuando de pronto un grupo de hombres vestidos de civil, pero fuertemente armados, rodearon el automóvil y le dispararon a mansalva varias ráfagas de fusilería. El chofer murió de inmediato allí mismo, mientras que él, gravemente herido, pero aún con vida, fue trasladado al hospital. Era el ingeniero Félix Antonio Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador. Un cargo honroso, pero de altísimo riesgo. En El Salvador, los militares controlaban el poder desde 1932. Cárcel, tortura, exilio, desapariciones forzadas y asesinatos políticos. En esas circunstancias, uno de los focos de resistencia y combate más activos contra el régimen represivo era precisamente la Universidad de El Salvador. El hijo del rector mártir también se llamaba Félix y pudo estar con su padre en el hospital un par de horas antes de que falleciera, prácticamente en sus brazos. Aunque también él mismo estaba ya amenazado por los sanguinarios escuadrones de la muerte del régimen y en cualquier momento podía ser capturado, desaparecido y asesinado. Nada extraordinario en aquellos tiempos oscuros. El joven Félix había llegado a la UE desde la ciudad de Chinameca, del departamento de San Miguel, para estudiar la licenciatura en Derecho, y al igual que su padre, muy pronto se vinculó a la lucha por la democracia y la justicia social. Hacia 1975, tenía 24 años de edad. Ya estaba casado con Lilian, estaba por graduarse y se afanaba en la promoción de los derechos humanos, la tutela legal gratuita a los presos políticos, la dirigencia del movimiento sindical en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así como en la presidencia del Tribunal Electoral de la Asociación General de los Estudiantes Universitarios Salvadoreños. Pero en secreto, en la clandestinidad, aquel joven trabajaba en los núcleos fundadores de la Resistencia Nacional, una de las organizaciones guerrilleras que años después integraría el FMLN. Cuando concluyó la licenciatura, Félix ganó su acceso a la Universidad Complutense de Madrid, España, donde obtuvo el doctorado en Derecho en 1979 y ese mismo año regresó a nuestro país para reincorporarse a la lucha. Luego del asesinato de su padre, obligado al exilio, el doctor Félix Ulloa regresó a sus estudios académicos, los cuales combinó con el trabajo en diversas organizaciones de representaciones internacionales del FMLN alzado en armas, al tiempo que, bajo el seudónimo de Pepe Funes, también realizó misiones logísticas clandestinas para la guerrilla. Se las arregló además para realizar estudios de posgrado en Francia y en la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, y se especializó sobre todo en políticas públicas, sistemas políticos y sistemas electorales, preocupado principalmente por la democracia, el Estado de Derecho y la justicia social. Al concluir la guerra civil en nuestro país, el doctor Félix Ulloa fue elegido magistrado del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y fue miembro de la Comisión de Paz que redactó el Código Electoral de la posguerra. Luego, fue profesor de Ciencias Políticas y del doctorado en Ciencias Sociales en la UES y en la UCA, profesor invitado en Middleburg College en Vermont y conferencista invitado en diversas universidades de Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Asimismo, fue contratado como consultor para la Organización de Estados Americanos OEA y la Organización de Naciones Unidas ONU y otros importantes organismos como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y el Centro Carter de Observación Electoral. De nuevo en nuestro país, el doctor Ulloa protagonizó de manera emblemática los esfuerzos por la modernización y democratización del sistema político y del sistema electoral salvadoreño. Fue así como el 26 de julio del 2010, la Sala de lo Constitucional emitió a su favor una sentencia mediante la cual se devolvió a la ciudadanía la capacidad plena de elegir a sus representantes mediante el voto por rostro. Esa misma sentencia también amplió
el concepto de representación popular, monopolizada hasta entonces por los partidos políticos en beneficio de sus cúpulas, habilitándose las candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas. Fue a partir de ese logro que luego se emitieron decenas de resoluciones constitucionales que cambiaron sustancialmente en sentido progresista el sistema electoral y en consecuencia el sistema político. A finales del 2014, Félix Ulloa acababa de regresar de una de sus misiones internacionales al servicio de la ONU y por una coincidencia feliz, él y yo fuimos convocados a la entrevista política matutina del Canal 12 de televisión. Ambos sentimos que habíamos hecho un buen 1 y 2 en el análisis de la coyuntura y al término de esta nos quedamos conversando un rato largo. Fue allí que le comenté que mi amigo el Delta y yo teníamos una oficina de análisis y comunicación política y lo invité a participar en una de nuestras reuniones. Él aceptó muy amablemente y por fortuna decidió integrarse a nuestro equipo. Pocas semanas después, Nayib Bukele, que aún era el alcalde de Nuevo Cucatlán, nos invitó a asesorarlo en la carrera que iniciaba hacia la alcaldía de la capital salvadoreña. En ese marco, nuestro equipo hizo incluso la producción y la conducción al aire de una serie de programas televisivos de debate político en el Canal 12, y Nayib terminó ganando la alcaldía de San Salvador. En nuestro equipo estaban otros intelectuales, pero solo el Delta, Ramón Villalta y yo estábamos convencidos de que Nayib tenía un perfil presidenciable y seguramente ganador. Los demás le apostaban a otras cartas por diferentes razones, pero nosotros sostuvimos esa tesis y comenzamos a trabajar en ella, aunque en un plano puramente teórico en ese momento.